Pues ahora sí, hemos llegado al punto medio de la ruta 66. Después de año y medio viajando por el mundo, mi padre vino desde España para unirse a mi viaje y recorrer juntos la Ruta 66. Hoy llegamos a Nuevo México y nos desviaremos de la ruta para ver algunos de los paisajes más espectaculares desde que comenzamos este viaje en Chicago. Conseguido, padre. Mitad de la ruta. Aquí pone que son 1139 millas para Los Ángeles, 1139 millas para Chicago. Mira la moto, porque yo creo que hemos hecho más. Como la moto esta era nueva, podemos comprobar cuántas millas hemos hecho. 1183. Sí, bueno, salimos al lado del cartel del inicio de la ruta y entonces ahí ahorraríamos alguna milla. Pues luego habremos hecho alguna más, dando alguna vuelta de más y tal. Como os decíamos, nuestra idea ahora es desviarnos y visitar el Gran Cañón, y entonces eso está un poco fuera de la ruta 66, entonces ahí vamos a tener que hacer algunos kilómetros más. Pues nos quedan 400, 500 kilómetros. 400, 500 kilómetros más. Vamos pillados. O sea, con el tiempo que gastamos en Chicago, ya lleva aquí más de la mitad de lo que debería hacer tu viaje. Por lo tanto, vamos bastante jodidos. Así que, nada, a ver si lo conseguimos. Estos siguientes días van a tener que hacer tirar de más kilómetros, pero por otro lado, creo que van a hacer también sitios más interesantes, mejores paisajes. Entonces, bueno, tengo ganas de que veamos aparte. Ahí hay unas cafeterías, yo creo que vamos a parar, vamos a tomar algo rápido y tiramos, que tenemos que salir de Texas y nos vamos a Nuevo México. Continuamos ruta, ya pasando ese punto medio de la ruta 66, y ahora nos dirigimos hacia Nuevo México. Cambiamos de estado otra vez. Ahora entiendo que hay aquí tantos molinos de viento, picha. Haz un vendaval que no vea, claro. Bien pensado. Joyas de oro cargo, también un Camaro y ropa de marca que también portamos. Empecé de cero batallando y miren ya lo que logré. Bueno, pues acabamos de llegar a Nuevo México, y aquí en este estado, y bueno, ya lo hemos visto en algunos estados más, pero creo que en esta zona aún más, en la zona centro, hay un montón de pequeños pueblos y sitios que estaban construidos simplemente para la ruta. O sea, era un sitio de paso, entonces se han ido abandonando muchos de ellos, y aquí justo tenemos el ejemplo de una gasolinera que está abandonada, en la que además hay un Pontiac, que es la caña. O sea, está guapísimo, pero está reventado. Pero bueno, no solo hay gasolineras abandonadas, sino que también hay un montón de moteles, incluso pueblos enteros súper pequeños, pero que están abandonados porque es que ya no era rentable tener eso allí, porque cuando dejó de existir oficialmente la ruta 66 como una ruta usable para recorrer Estados Unidos y se crearon las interestatales, pues ya esos sitios prácticamente murieron. Pero aún así creo que está interesante visitarlos, aunque sea para encontrar joyas como esta que tenemos aquí. Eso sí, tienen carteles de propiedad privada, aunque estén abandonados y esté todo reventado, tu cartelito de propiedad privada para que no te acerques. ¿Quién es su nombre? No les diré. Tiene finta de malandro y más info no les daré. Vamos a ver qué nos depara Nuevo México, pero antes dejarme decir una cosa, y es que la Billy está llegando ya a los 90.000 kilómetros. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí lo tenéis! ¡90.000! ¡Vamos! ¡Vamos! 90.000 kilómetros. ¡Vamos, Peli! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! Después de año y medio de viaje, salir desde Cádiz, cruzar Europa, Asia, llegar a Tailandia, mandarla en avión a Canadá y llegar al punto más al norte de América, mi moto cumple 90.000 kilómetros de aventuras. Que 90.000 kilómetros más bien cumplidos. Está aguantando el tirón de la vuelta al mundo, ¿eh? Ya, en nada cumplimos los 100.000. ¡Vamos! Y ahora sí, vamos a ver qué nos trae Nuevo México. Y de primera vamos a parar en Tucumari o algo así. Vamos a comer algo por aquí.
A ver qué encontramos. Muy bien, parking para motos. Vamos a comer antes de seguir. Nos queda todavía un buen rato. Hasta Albuquerque son 3 horas y pico. Si seguimos por la carretera principal, si nos desviamos a Santa Fe, sería 1 hora más mínimo. Así que bueno, ahora veremos lo que hacemos. Vamos a coger fuerza primero. Para variar, filetes, papas y macarrones radioactivos. ¿Te están gustando a ti los macarrones radioactivos, pa? En el pueblo este, por lo visto, hay muchos murales relacionados con la ruta. Y ese en el que estábamos ahí era el más grande, pero hay un montón por lo visto. Pero la verdad es que no solo aquí, o sea, hemos visto en un montón de pueblos que hacen murales sobre la ruta 66. Lo que estoy viendo aquí es lo que os decía antes. Muchos sitios abandonados de la ruta que ya no están en uso. Tienen un molino aquí en medio del pueblo, macho. Qué locura, ¿no? Es que literal está en medio del pueblo, vaya. Este pueblo parece que estuviera abandonado casi, vaya. Yeah, I mean, we are doing the 66. The 66 now. Like Route 66? Yeah, from Chicago to Los Angeles. Oh my gosh, really? Yeah, I mean, I came from Alaska. Oh my So, yeah. Y'all be careful, man. Thank you. Bueno, vamos a pagar la gasolina con la tarjeta de N26. Y es que, como sabéis los que lleváis tiempo siguiendo el canal, N26 es la tarjeta que uso para viajar, porque no te cobran comisión por cambio de divisas. El otro día pagué una cosa cara con otra tarjeta y me metieron un sablazo por comisión del cambio de divisa. N26 es un banco 100% digital y te puedes abrir la cuenta en 5 minutos. Tiene Bizum, cuenta de ahorro y conjunta. Y desde la app puedes ver y controlar todos los gastos. Y si ves algo raro, puedes bloquear y desbloquear la tarjeta en segundos. Por ser suscriptores del canal y abriros la cuenta desde el enlace que os he dejado en la descripción y que es súper fácil, te regalan 20 eurazos utilizando el código AndresN26 para que te lo gastes en tu próximo viaje o en lo que quieras. Y con eso además apoyáis el canal. Y por cierto, si no os gusta solo la tarjeta digital, también podéis pedir una física. Así que aprovecha la promo, gánate 20 euros y ahora sí, continuamos ruta. Continuamos ruta, nos vamos hacia Albuquerque a ver cuánto tardamos y a ver qué encontramos por el camino. Qué carro más guapo, chaval. Una de las mejores cosas de América es los coches antiguos clásicos que te encuentras. Es que es una locura. Aquí en Nuevo México ya se está notando el cambio de paisaje, ¿eh? Ya empieza lo árido de Estados Unidos. Llevamos un rato en la carretera, no hay gran cosa que ver, muchos camiones. Y lo que me estoy dando cuenta, chavales, es que mi padre cada vez está más confiado, ¿eh? Estamos yendo ahora mismo a una media de 120 largo, 130 casi, a marcador de la moto, que en realidad es menos. O sea, son 75 millas por hora el límite de velocidad, a esto estamos yendo clavados. Yo creo que estos son 120, la moto marca 128, 129, más o menos. Pero antes le preocupaba ir a esa velocidad y ahora va bien. Ya se está acostumbrando el tío. No sé si llegará a España y le apetecerá comprarse una moto. Una en condiciones, porque tiene una Suzuki 2,5, pero una un poquito más potente. En realidad no tengo claro si le apetecerá comprarse una moto o no volver a ver una ni en pintura, porque estamos haciendo muchos kilómetros y todos por carretera. Cuando acabe la ruta 76, creo que me voy a hartar off-road, ¿eh? Lo he hecho de menos. Pero para eso antes, mínimo hay que acabar esa ruta. Así que vamos hacia nuestro destino de hoy, porque por el camino no hay mucho que ver. Parece que hemos llegado. Estamos en Albuquerque, Nuevo México.
Pues se nos ha hecho de noche, pero hemos llegado a Albuquerque y estamos paseando por la avenida central, que esto era parte de la ruta 66. En alguna de las farolas todavía tienen ahí el... Bueno, todavía, eso lo habrán puesto después, pero tienen ahí el símbolo de la ruta 66 y creo que también hay algún edificio histórico por aquí, por la zona, ¿no? Y bueno, esta ciudad, como muchas otras en Estados Unidos, fue fundada por españoles. Te vuelvo a ver, si un día quieres llorar, seguro que te vuelvo a querer. Me dejaste sin nadie que amar. Bueno, entonces, hoy hemos avanzado bastante, pero mañana tenemos que avanzar bastante también para llegar a la zona del desvío que queremos hacer, al Gran Cañón y todo eso. Tenemos que hacer mañana, que hace 500 kilómetros, 400 y pico kilómetros. Fue sin parar. Claro, 5 horas y pico sin parar. O sea que vamos a hacer 8 horas mínimo. Entonces, mañana tenemos que avanzar bastante, pero para poder ver el Gran Cañón y toda esa zona que queremos, bueno, dar un par de vueltas por allí, no solo ver el Gran Cañón, tenemos que intentar mañana avanzar para los siguientes días y un poquillo más tranquilo y no tener que hacer tantos kilómetros. Si hacemos eso, pues vamos a llegar a Los Ángeles ajustado. Para montarme en el avión, ¿no? Para montarte en el avión e irte. Buenos días, chavales, desde Albuquerque, tierra de Walter White. Tenemos que avanzar hoy, tenemos que hacer bastantes kilómetros, la verdad, y empieza a pegar cansancio, ¿eh? O sea, tened en cuenta que estamos haciendo esto demasiado rápido y no porque queramos, sino porque al principio salieron las cosas regulares, tuvimos que salir más tarde, entonces eso trastocó todos los planes. Entonces, bueno, tenemos que apretar, es que no nos queda otra. ¿Qué vamos a hacer? Hay que adaptarse al viaje. Así que nada, como os decía, estamos en Albuquerque, vamos a dar una vuelta rápida por aquí y nos vamos a ir hacia el desierto, que además es la parte que más ganas tengo de ver de la ruta 66, entre ellas el Gran Cañón, Monument Valley, bueno, unos cuantos sitios que están allí que son increíbles. Bueno, vamos a ver, os cuento cosas. Estamos, como os decía, un poco agobiadillos porque tenemos un pocos días para llegar, se nos está echando el tiempo encima, queremos ver un montón de cosas y no nos da la vida. Mi padre, que va por ahí atrás, ya lo estoy notando yo también, agobiado. Acaba de tirar casco, no se ha partido el casco de milagro y ha partido la cámara, el soporte de la cámara. Entonces ahora no puede grabar. Mi padre tampoco estaba grabando mucho, pero hombre, pues quería hablar con él de mientras íbamos y que lo pudierais escuchar, pero se complica. Creo que tenemos que relajarnos un poco como sea. Si hay cosas que no podemos ver, pues tendremos que dejar de verlas, ya está, pero creo que tenemos que relajar un poco porque es que si no nos va a dar un chungo, a mí sobre todo, que además de estar viajando todos los días un montón de kilómetros, luego tengo que llegar al hotel y ponerme a hacer cosas para los vídeos. Entonces, bueno, viajar en moto tiene sus complicaciones y viajar en moto y grabarlo tiene aún más complicaciones, así que vamos a tomárnoslo con la calma. Mira, disfrutad del centro de Albuquerque. Vamos a ir ahora dirección al desierto, a ver cómo lo llevamos porque va a hacer un calor de cojones. Pero antes vamos a pasar por un sitio que quiero pasar yo aquí. ¿Tú has visto la serie de Breaking Bad? No. Joder, macho, qué poca cultura cinematográfica. La serie de Breaking Bad es de un tío que es un profesor de química que le entra un cáncer y para dejarle a su familia dinero y para pagar la quimioterapia y para dejarle a su familia dinero, pues el tío se dedica a hacer cristal con sus conocimientos de química y toda la serie se desarrolla aquí en Albuquerque. Entonces hay varios
lugares famosos de Albuquerque que visitar, varias localizaciones, pero como vamos un poco pillados y hace bastante calor, no vamos a visitar todas. Es más, vamos a visitar una nada más que me hace especial ilusión y que creo que está guay. Venga, pues vamos. Bienvenidos a Los Pollos Hermanos. Aunque sea una de las localizaciones de Breaking Bad tenía que ver, y creo que esta es como una de las más representativas. Una pasada por aquí rápida para hacer la tontería de venir aquí, y no voy a más localizaciones, uno por lo que ya os estaba diciendo de que vamos con poquísimo tiempo, y dos porque bueno, las otras son sin más y tampoco se reconocen tanto, así que nada, nos vamos y continuamos con la ruta 66, que es lo que nos compete. Venga, pa, vámonos, que tenemos que seguir la ruta 66. Bueno, abandonamos Albuquerque. Por fin. Por fin. Está en lo alto de un paso de peatones. Pero no había ningún peatón. Ya estás acostumbrado a andurrear con la moto por el campo, que ya no te acuerdas de las normas de educación vial. Ya, la verdad es que me cuesta. Que en cada sitio es distinto, macho. En Vietnam era lo mejor, porque no había. Pues ahora sí, estamos en la ruta que por aquí discurre pegada a la carretera. Y lo que ya se empieza a ver es el paisaje bien árido, arena más rojiza por ahí por el fondo, por allí en las montañas. Ya estamos en el desierto. Y aquí comienza nuestro desvío de la Ruta 66, adentrándonos en la Reserva de los Navajos, un desierto que pertenece a comunidades originarias de Estados Unidos y que nos desvía hacia el norte para empezar a ver los que en los próximos días serán los paisajes más espectaculares de este viaje con mi padre. Vaya montañaca, está espectacular paisaje. Uf, mira, 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 allí enfrente. Espectacular. Las paredes de piedra. Bueno, pues ya casi se nos está haciendo de noche y estamos llegando al pueblo que está a mitad de camino a donde queríamos ir. Malamente, pero creo que nos vamos a tener que quedar aquí porque ya es muy tarde. Yo creía que he cambiado la hora, pero la hora no ha cambiado. No sé por qué. Suponía que debería haber cambiado. Pero bueno, lo que estamos viendo es que esto se llama, el pueblo se llama Chalin Canyon o algo así. Entonces debe haber un cañón que no sé si será ese que hay ahí. No sé si lo llegáis a ver porque no me quiero matar. Buenos días, chavales. Son las 9:30 de la mañana y ya estamos listos para salir del hotel. Ayer llegamos a este pueblo que ahora mismo no sé cómo se llama. Y al final hicimos bastantes kilómetros, pero no todos los que necesitamos hacer. Ya vamos a tener que ir quitando cosas del camino porque es que no llegamos a Los Ángeles a tiempo. Así que bueno, vamos a ver lo que nos da tiempo, pero esta parte del Gran Cañón y toda esta zona, creo que sí nos va a dar tiempo. Que bueno, el Gran Cañón no es exactamente el Gran Cañón, es que por aquí hay muchos sitios que ver que no son el Gran Cañón y luego esto es inmenso, o sea, es gigante. Bueno, voy a acabar de poner las cosas y nos movilizamos, que aún así para mí es tempranísimo, o sea, 9:30 de la mañana, no he salido de un hotel tan temprano en mi vida. Bueno, chavales, salimos. Hoy parece que salimos un poco más temprano. Estamos saliendo tempranísimo, Pisa. Son las 9:30 de la mañana. No he salido de un hotel tan temprano en mi vida. Te quejarás de la hora que estamos saliendo, vaya. Bueno, somos los últimos del hotel que hemos salido. Anda Las ya. limpiadoras llevaban una hora esperando que nos fuéramos. Te esquilla, hombre. Por lo visto aquí hay un cañón que no sabíamos que existía
O sea, acabamos en este pueblo de casualidad, porque básicamente nos venía de camino y nos pillaba bien. Pero cuando llegamos vimos un cañón y parecía bonito, la verdad. Entonces nada, vamos a ir para atrás a echarle un vistazo, porque ayer cuando llegamos ya era prácticamente de noche, no se veía nada. Vamos a ir a verlo y luego vamos a tener que volver porque vamos para el otro lado. Por aquí ya hay buenas vistas, ¿eh? Joder. Espectacular cañón, la verdad. Las vistas son increíbles. Y eso que es un cañón que no es muy conocido. Vamos, yo no tenía ni idea de que esto existía. Que claro, ahora pensándolo bien, si el Gran Cañón se llama Gran Cañón, es porque habrá más cañones, ¿no? Pequeños. Bueno, pues vámonos. Vamos a seguir explorando toda esta zona antes de volvernos a la ruta 66. Espectacular esta zona, ¿eh? Es increíble el paisaje que ha formado la erupción. Parece que estemos en Marte. Ya estamos llegando a nuestro primer destino de hoy, que era nuestro destino de ayer, Mexican Hat. Y es que el paisaje por el camino ya ha sido espectacular, por aquí está siendo más espectacular aún, pero es que a partir de Mexican Hat, por lo visto, lo es aún más. Así que... ¡Hala, chaval! ¡Qué locura! Lo estoy viendo por allí. Esto es el Monument Valley. ¡Dios, qué espectáculo! Por fin llegamos a nuestro destino de hoy. Pages, no sé cómo pronunciarlo. No estoy seguro de cómo pronunciarlo. Pero aquí estamos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo te encuentras? Hola, chavales. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro pletórico. Ahora sí me encuentro pletórico. Ahora como si quiere continuar para el Gran Cañón. Seguimos ya. Rápido. Bueno, esta mañana a mediodía, desde que paramos en Mexican Hat a comer, yo creo que allí nos dieron una pócima que como tú comiste poco, como te afectó. Estaba regular.
Y a mí me afectó y entonces estaba regular, bastante regular. Me encontraba flojo, con ganas de parar, pero al mismo tiempo tenía ganas de montarme en la moto porque con el aire, como hacía mucha calor en parado, con el aire en la moto, pues el aire te entra a través del traje y me iba espabilando un poco. Entonces, la verdad es que he pasado un rato un poco regularcillo, pero ahora ya estoy recuperado. Estás recuperado entonces para los kilómetros que nos quedan, ¿no? Que nos quedan ya pocos días, pero unos cuantos kilómetros. Sí, pero ya no tanto. Hoy estaba controlando la moto y hemos llegado ¿Cuánto? cerca de los 1950 millas, 1950 millas tiene la moto. aproximadamente. Esos son 3.200 kilómetros casi. Para un primer viaje está bien. Efectivamente. Que venga otro y lo haga. Bueno, pues nada, hemos llegado a Page, o no sé cómo se pronuncia el nombre de ese pueblo. Después de decir cómo. Paje no se pronuncia. Paje. Paje no se Después pronuncia, de pisa. decir- Se pronuncia así, no se puede decir, está Paje, permitido paje no es. por las normas de la Real Academia Española de la Lengua y se puede decir paje. Pronunciarlo en español, ¿no? Bueno, hemos llegado a Paje o como sea que se diga. Y nada, mañana tenemos que seguir. Queremos ver Gran Cañón y un par de sitios que hay por aquí que están bastante interesantes. A ver si los conseguimos ver. Y nada, ya queda pocos días para acabar la ruta. Así que toca aguantar. Deja ver. Aguanta, bicha. Me ponga lo que quiera, ¿no? Yo aguanto lo que me eche. Periodo de adaptación, que coche, ¿eh? Que no he tenido periodo de adaptación. He llegado, he cogido la moto y me he puesto a conducir. Sin adaptación ninguna. Y que después venga otro y lo haga igual que yo. Bueno, chavales, nada, vamos a descansar. Hala, nos vemos el domingo que viene.